Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Oración, sacramentos y evangelización. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en este domingo, te alabamos y te bendecimos ahora y siempre, que no se nos caiga de la boca la alabanza, la bendición, y te adoramos en nuestra pequeñez, porque tú eres un Dios grande junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia. Líbranos de la condenación eterna, líbranos del poder de Satanás y líbranos de cualquier tipo de pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues 3 temas que van unidos: la oración. Bien, pues oración es comunicarse, en este caso comunicarse con Dios, con los santos, con los ángeles. Entonces, la oración la tiene que dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la oración. Y la oración es cuestión de fe. Es decir, si yo creo que Dios me ve, que Dios me está dando todo, que Dios, si vivo en gracia de Dios, vive dentro de mí como en un templo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es mi mejor amigo y es el que más me quiere, ¿cómo no voy a hablar con él? Tú irías en un auto con 3 amigos, súper amigos, más que si fueran hermanos tuyos de sangre, y estarías mudo, y los quieres mucho, y ellos te quieren muchísimo a ti, ¿no? Irías en un auto, vamos a hacer un viaje de 2 horas, pues seguro que hablas, seguro. Bueno, pues así está toda nuestra vida, vamos con Dios. Y también, bueno, están los santos que están viendo a Dios, son hermanos nuestros, pertenecen a la Iglesia, ellos a la Iglesia triunfante, porque ya ha triunfado, nosotros a la Iglesia militante, porque estamos en lucha contra el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues también son amigos nuestros, nos quieren muchísimo, más que nosotros les queremos a ellos, y a la cabeza está la Santísima Virgen, ahora que estamos aquí en el santuario de la Purísima de los Vázquez, y bueno, en Chile, entonces ¿cómo no vamos a hablar con ellos? Y el ángel de la guarda lo mismo, o los ángeles que nos protegen, nos hablan al corazón, nos libran de muchos peligros. Bien, pues la oración, el comunicarse con Dios, pero también es escuchar a Dios. Uno va a hacer oración y va a escuchar a Dios. Hay oraciones que están ya pues como en fórmulas, es decir, escritas, inamovibles, porque muchas son palabra de Dios y no se puede cambiar nada de la palabra de Dios. Por ejemplo, los salmos. O Jesucristo mismo, que es el Hijo de Dios, le preguntan, Maestro, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Y bueno, pues cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una fórmula. A veces los protestantes dicen, eso no es oración, la fórmula no es oración. Bueno, pues si la Biblia está llena de fórmulas, más aún el único libro de oraciones que tiene la Biblia, que son los Salmos, son fórmulas largas, pero ahí, así están, es decir, no son espontáneas. Si las rezas como la Biblia, y si no, no las rezas. Si yo recito un salmo, o lo hago como pone la Biblia, o me lo invento yo, entonces ya eso no es un salmo, claro, porque no está inspirado. El salmo está inspirado por Dios. Mi oración, si quiero hacer, bueno, hay 150 salmos, pero no, yo quiero que sean 180, voy a poner 30 más. Bueno, esos 30 no son inspirados, aunque estén de buena voluntad y sean bonitos, pero no son inspirados. Bueno, entonces están las fórmulas, y también está la oración espontánea, que eso también, los protestantes dicen, la oración espontánea es la que vale, la otra no vale. Pues falso, aparte que contradicen a Jesucristo. Si dicen eso, el que lo diga eso, contradice a Jesucristo. Bueno, pues entonces,
la oración. La oración es el oxígeno del alma. Todas las gracias, todos los bienes vienen por la oración. Si tú estás aquí ahora de retiro, si estás escuchando esta charla, si estás viniendo al santuario para rezar a la Virgen o para pedir el Espíritu Santo, es porque alguien ha orado por ti. Y si yo soy sacerdote, que no pensaba ser sacerdote, pero Dios me llamó, pues seguro es porque alguien oró por mí. Entonces, el mismo Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo resucitado en el cielo? Orar por nosotros, interceder por nosotros. Entonces, la oración alcanza todas las gracias. Con la oración se puede conseguir todo, sin la oración no se consigue nada. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero hay que pedir al Señor que Él sea el que construya la casa, con el esfuerzo y el trabajo de los albañiles, por supuesto, pero que Él sea también el primer albañil, porque si no, no vale para nada. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano se cansan los centinelas, ¿no? Ya están vigilando por todos los sitios a ver si viene alguien. Bueno, pues si el Señor no actúa, pues en un momento dado, sin que lo vean, entrará el enemigo en la ciudad. Bueno, y lo dice Jesús, orad y velad para no entrar en tentación, para no caer en el pecado de la tentación. Todos somos tentados, todos. Somos tentados a ser vanidosos, somos tentados a ser orgullosos, a ser egoístas, y a veces tentaciones más concretas, pues a cometer actos impuros, a decir una mentira, a robar algo, a emborracharse, a lo que sea, ¿no? Calumniar a una persona porque creemos que así nos va a ir mejor o vamos a ser más felices, ¿no? O a tener una riqueza desbordante y así, pues, así es el fin del hombre, el ser rico, tener mucho dinero. Eso es la primera meta, ¿eh? Y así es, mucha gente lo piensa así, la primera meta, el dinero. Y si no lo dice, al menos lo vive, lo vive. Bien, entonces, la oración nos libra de tantas equivocaciones. Si una persona tiene que escoger una carrera para estudiar, haz oración, pídele al Señor, Señor, ilumíname, ¿qué tengo que estudiar? Una persona va a pedirle el poder tener una relación de noviazgo, de pololeo, que se dice aquí en Chile, en ese sentido, bueno, pide al Señor, ¿está la persona que me conviene? Aunque después la persona diga sí o no, a lo mejor le dice que no, pero bueno, y así para muchas decisiones, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor, pues, qué le parece a Él, y Él nos lo dirá o no nos lo dirá, pero nos va a ayudar de una manera o de otra, Siempre nos lo dirá en una moción interior, no es que escuchemos una voz como cuando nos llaman por teléfono, a no ser que sea un milagro, entonces, pero nos lo dirá. Bueno, pues entonces la oración, aparte, se disfruta hablando con Dios, pero eso no todo el mundo conoce ese don de disfrutar en la oración, por eso hay tan poca gente que rece. Una madre disfruta con su hijo hablando, estando con él, mirándolo, o que el hijo le mira a la madre, aunque no diga nada. ¿Disfruta sí o no? Sí. Sí, claro. Bien fuerte. ¿Disfruta sí o no? Sí. Ah, sí, fuerte. Entonces, bueno, pues uno que ame mucho a Dios disfruta con la oración. Aquí el hermano Carl pues disfruta con el rosario, hablando con la Virgen, Y entonces, bueno, pues muy bien, claro. Pero habla con la Virgen y habla con el Dios Padre, porque empieza con el Padre Nuestro, y con el Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aparte, bueno, pues hablar con la Virgen, está en la presencia de Dios, y pues ella todo lo transmite al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la humilde esclava del Señor. Y ella lo dijo en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Y la palabra de Dios dice: orad sin interrupción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a orar siempre si estamos hablando por teléfono, estamos durmiendo, estamos comiendo, estamos, yo qué sé, de tantas maneras? Bueno, pues al menos mantener la presencia de Dios, tener esa conciencia
de que Dios está conmigo, de que Dios me ama. Y bueno, siempre pongo ese ejemplo de que todos tenemos mucha conciencia de muchas cosas. Cuando digo conciencia, no significa que estemos pensando en ese momento, sino es como una conciencia implícita, virtual. Por ejemplo, el ejemplo este lo pongo muchas veces. Todos sabemos, vamos a ver, en la puerta de sus casas. El que escuche este video, pues seguro que viven en una casa o en un piso, en un departamento, donde sea. Bueno, pues cuando bajamos a la calle, los que viven un poco alto, bajan a la calle, generalmente en la puerta de su casa, pues no llegan las olas del mar. No digo que se meta dentro de la casa, ¿no? A la misma puertecita. Vale. Y lo piensa, pues no lo piensa. Y a lo mejor nunca lo ha pensado nunca. Lo estoy diciendo yo ahora y dice, pues eso nunca lo había pensado. ¿Una tontería? Bueno, pues ¿para qué pensar tonterías? Bueno, pero hay en el sentido, pero sí que lo tiene dentro. Sabe que las olas no llegan a la puerta misma de su casa, a la misma rayita de su casa, no entran dentro. Bueno, pues si entonces él se levanta una mañana y baja por el ascensor o abre la puerta, si es llano, y abre la puerta de la entrada de la casa o del edificio y ve el mar. Se limpia los ojos, que estoy viendo, estoy tonto, se pega golpe a la cabeza, a ver si se ponen las piezas bien, y tal. Y entonces, ¿por qué se extraña? Porque tenía en su conciencia de que el mar no estaba ahí, implícitamente. A lo mejor no. Bueno, por lo mismo un cristiano implícitamente puede tener esa relación con Dios, de vivir en la presencia de Dios, en el amor de Dios, y bueno, pues eso también es una opción. Pero para tener esa conciencia hay que pasar muchos ratos de oración explícita. ¿Cuál es la oración explícita? El momento que yo solamente me dedico a hablar con Dios y a escuchar con Dios. ¿Entendéis lo de explícita, implícita, no? Es decir, entonces, explícita, pues vamos a poner pues que yo hablo con mi madre. Bueno, pues estoy hablando con mi madre. Pero implícita, pues que yo amo a mi madre aunque no piense en mi madre. Bueno, pues eso también puede ser oración. Pero vuelvo a decir, para amar mucho a Dios hay que hablar muchas veces, dedicarse exclusivamente, porque la oración es exclusivo para Dios. Entonces, es verdad que uno puede estar trabajando y en oración, pero está trabajando, no está exclusivamente para Dios. Aunque lo puede hacer en oración, pero la oración es exclusiva. Estoy en la misa, exclusivo para Dios. Rezo el rosario, exclusivo para Dios y para la Virgen. Rezo la liturgia, exclusivo para Dios, para los santos, para los ángeles. Bueno, bien. Bueno, pues la oración es el don más grande que puede tener una persona. Aparte que, uno es padre de familia, bueno, bien. Tiene un trabajo, bien. Maneja un auto, bueno, bien, ¿no? Y hace muchas cosas. Pero ahora le da un ictus y se queda sin hablar, y se queda sin andar, y se queda postrado. No puede hablar, no puede ir a misa, y encima se queda sordo. Y ya, si ya más remate por lo que sea, ciego. ¿Puede hacer oración? ¿Puede hacer oración? Puede hacer oración. Bueno, esto que estoy diciendo, que es importantísimo, el don de la oración, esencial para vivir en la tierra, bueno, muchos no lo ven, o unos lo han perdido, o a veces ni hay gente de oración. Sí, yo ya rezo, una Ave María por la mañana y otra por la noche, cuando me levanto y cuando me acuesto. Bien, pues a ver si pasas a una oración más profunda, más alargada, porque igual que estás a lo mejor un cuarto de hora para desayunar, 40 minutos para comer y 30 minutos para cenar, bueno, ¿y por qué no tener un cuarto de hora exclusivamente de oración, o media hora, o una hora? También a veces a través de la Biblia se puede hacer la Biblia orando, no sé, es decir, también aprovechar los momentos que uno apenas hace nada,
Cuando mucha gente no hace nada, cuando va en la micro, en el bus, en el metro, ¿y qué hace? Saca el celular, y juega marcianitos o lee noticias, lo que sea. Bueno, pues puede leer rezar la liturgia de las horas. Bueno, pues igual que unos están leyendo noticias, pues tú estás rezando con tu móvil, tu celular. Bien, entonces aquí lo que se intenta en este retiro decir que tienes que ser un hombre y mujer de oración. Y eso hay que pedirlo a Dios, porque eso lo da el Espíritu Santo, que es el maestro de oración y el motor de la oración. Y si tú lo pides, el Señor te lo va a dar, seguro. ¿Y cómo se aprende a rezar? Pues rezando. Y bueno, también hay veces libros que te enseñan, o por ejemplo el Padre Ignacio Larrañaga, tienes talleres de vida y de oración. Oración y vida creo que se llaman. Yo los he hecho, esos talleres, yo lo he conocido personalmente, cuando me he confesado con él alguna vez y tal, aquí mismo en Casablanca. Bueno, entonces, y tiene unas técnicas, San Ignacio de Loyola, los espirituales, pues también enseña técnicas de oración. Bueno, bien, y cada uno pues reza como le va mejor y como el Espíritu Santo le va indicando, ¿no? Bien, bueno, pues la oración. Después, sacramentos. Los sacramentos todos se administran en oración, siempre. Si te bautizan, se hacen unas oraciones sobre el niño que se ha bautizado, la persona adulta, sobre los padrinos, sobre la familia, es decir, siempre oración, siempre oración. Entonces, los sacramentos están instituidos por Jesucristo, son acciones de Jesucristo. Lo más poderoso, lo más eficaz, lo más maravilloso de su actuación de Jesucristo en la tierra no es que haga salir el sol, en sentido, aunque digo, no, eso ya es la gravitación de los astros, sí, pero Dios está dando el ser al sol. Y si Dios no diera el movimiento, el sol no se movía. Bueno, en este caso es la Tierra que da la vuelta al sol, pero bueno, entendámonos, ¿no? Nosotros vemos salir, pero ya sabemos que es la Tierra la que gira, ¿no? Bueno, bien, pero bueno, quiere decir que el Dios está dando el ser a todas las cosas. Entonces, pues más maravilloso que veamos el nacimiento, pues yo sé, de un cerdito, una cerda que tiene allí 12 cerditos, tan bonitos, todos pequeñitos, y eso, y una flor, una cascada de agua, no sé, cosas que nos admiran, más es la acción en un sacramento, porque es una acción salvífica. Entonces, la gracia de Dios es más que la gracia creada, la gracia redentora, la gracia santificante, la gracia que salva al hombre es más grande que la creación, es más grande que la creación, que la gracia de la creación. Bueno, pues entonces los sacramentos instituidos por Jesucristo, son 7 sacramentos, dice el Concilio de Trento, 7 y solo 7, no se pueden poner más porque así Jesús pues los instituyó. Y bueno, vemos a los protestantes eso, pues que no admiten apenas el bautismo y la Eucaristía, pero no hay consagración en ese sentido. Bueno, o no hay presencia de Cristo después de eso, aparte que no tienen el poder, no hay sucesión apostólica. Pero bueno, entonces los sacramentos son la gracia más grande que puede recibir una persona. Y hay sacramentos obligatorios para salvarse, como el bautismo. Pero si uno no ha hablado del bautismo ni de Cristo y eso, bueno, pues Dios lo salvará de la manera que Él sabe, que nosotros pues no sabemos, pero Él lo sabe, ¿no? Pero si uno lo ha conocido y lo ha rechazado, entonces ya vamos mal. Bueno, entonces son 7 sacramentos. Empezamos así brevemente por el bautismo, el más necesario, aunque no es el mejor o el más excelso. El más excelso es la Eucaristía, porque el bautismo nos hace hijos de Dios, se hace un exorcismo, nos hace hijos de la Iglesia, nos da en germen la fe, la esperanza y la caridad, los dones del Espíritu Santo,
nos borra el pecado original o todos los pecados de la vida. Si uno se bautiza de adulto, se le borran todos los pecados y no los tiene que decir a nadie, ¿eh? El bautismo no los tiene que decir. Había un sacerdote, que antes era judío, en el sentido no era cristiano, y entonces después ha sido sacerdote, y esto dice que a mí lo más pena que me dio es que cuando me bauticé no podía decir mis pecados a nadie. Porque claro, no se dice a nadie en el bautismo. Después sí, en la confesión sí. Bien, pues entonces borra el pecado original y todos los pecados, nos da la gracia santificante, la presencia de Dios como dentro de nosotros, de una presencia especial, como en un templo, y pues es maravilloso, el bautismo, ser hijos de Dios, lo más importante, y el momento principal de la vida de una persona. Eso le preguntaron al Papa Francisco, ¿cuál es el momento más principal, Papa Francisco, de usted en su vida? Cuando se ordenó de sacerdote, de obispo, lo eligieron Papa. ¿Cuál es el momento? El momento más principal de mi vida es cuando me bautizaron. Mis padres me llevaron a bautizar, eso es el momento. Y es así. El bautismo. La Eucaristía, pues la Eucaristía es el más excelso porque no solamente nos da la gracia, sino que contiene el autor de la gracia. La Eucaristía es una persona, estamos hablando de una persona. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Donde hay un cuerpo y una sangre hay una persona. ¿Sentido? Jesús lo instituye pocas horas antes de morir. Y la Eucaristía es un sacramento. El bautismo una vez en la vida. La Eucaristía miles de veces, si queremos. Si Dios nos da vida, claro. Pero si uno comulga y se muere al día siguiente, una vez. Entonces, la Eucaristía, la presencia de Jesús, alimento, igual que necesitamos el alimento para trabajar, para estudiar, para correr, para lo que sea, necesitamos para ser cristianos comer el cuerpo de Cristo. Y después se queda en el sagrario, allí está Jesucristo, podemos estar con Él, podemos alabarle, bendecirle, podemos pedirle favores, podemos simplemente disfrutar de su presencia, estando en oración delante del sagrario o la custodia. Entonces, la Eucaristía, ¿no? Muchos santos se han vuelto locos con la Eucaristía. Dios aquí, Dios presente, Jesús presente. Dios me ve, Dios me ama, Dios me está corrigiendo, me está animando, me está limpiando, me está sanando. Si todo, claro, si está Cristo, hace lo mismo que hace en el Evangelio. Cristo no duerme, Cristo no está con los brazos cruzados. Entonces, el Señor está vivo. Bien, pues este sacramento, de cada sacramento se podría hablar muchísimo, ¿no? La confirmación, se te confirma en la fe del bautismo. Es que me bautizaron de pequeño y no me enteré. Pues ahora confirma el Señor tu fe y tú también pide el Espíritu Santo. En el confirmación se da el Espíritu Santo para que puedas continuar con fuerza tu vida cristiana. Ya se da el Espíritu Santo en el bautismo, pero hay una efusión nueva del Espíritu Santo. Bien, pues el que no está confirmado, que se prepare y que se confirme. Ya está, claro. O es que tengo que ir muchas veces. ¿Y eso que es malo o es bueno? ¿Ir a unas catequesis es bueno? Entonces, ¿no se va también a otros sitios a trabajar tantas horas? ¿Para qué? Para ganar dinero. Pues es necesario el dinero, sí, pero también es necesario el Espíritu Santo, más que el dinero. Después tenemos, también según si ven, es el arco de la vida. Es decir, naces, bautismo. Tienes que alimentarte, comunión. Al niño hay que alimentarlo. Después, aunque sí teológicamente en la confirmación está antes. Después viene ya la juventud, tienes que luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Ya has perdido la inocencia de niño. Pues el Espíritu Santo, para ser soldado de Cristo. Y después ya uno tiene que tomar elección de Estado. Entonces hay que preguntar al Señor, ¿y yo qué estado tengo que vivir y santificarme? Pues está la consagración o el matrimonio. Entonces está en el sacerdocio, o el diaconado, o el obispado, o el matrimonio.
Entonces, si formas una familia, pues el Señor también quiere bendecirte. El matrimonio, este sacramento tan devaluado, mucha gente se junta o se casa por lo civil. Casar por lo civil es lo que un poco que decían los fariseos. No, a este no lo reconocemos como el Mesías, este no lo queremos como Rey nuestro. Lo hemos visto ayer. Y ya cuando le meten la bola, yo siempre me río en la película, dice, nosotros no tenemos otro Dios que el César. Vaya bola, Pilato, que te has metido. Pilato, que te has metido una bola. Pero, como que te diga alguna mentirilla, vale, pero que te digan que no tiene otro Dios, que cuando odiaban a los romanos, los odiaban, odiaban a Jesús, pero también odiaban a los romanos. Bien, bueno, pues entonces el matrimonio pues es que ese amor que nace, dos personas que quieren formar una familia, pues recibir la bendición de Dios. Para casarse, yo siempre lo digo, no se necesita ni traje, ni fiesta, ni flores, ni fotos. Jaime Buenulaf se casó sin nada apenas, sin nada, lo cuenta, su vida. Además se casaron varios a la vez, Padre Ibrahim los casó y no hubo, me parece que ninguna fiesta después, no sé qué hubo. Pero bueno, fue una cosa muy sencilla, muy pobre. También hay que estaba económicamente mal, también hay que decirlo todo. Es decir, pero bueno, entonces, bueno, ahora uno quiere fiesta, bien, está bien. Quiere fotos, bueno, porque le hagan fotos, lo que sea, ¿no? Bien, pero sobre todo la bendición de Dios. Porque entonces, si no, bueno, pues yo, Jesucristo que no entre en mi casa. Yo a veces pongo como una parábola, digamos, moderna. Dios está en el cielo, Dios está en el cielo. Ya, mira, se van a casar y ya van por la calle estos novios y tal. Y pasan por delante de una iglesia y no entran. Uy, dice, pero si no entran en mi casa, ¿a dónde van? ¿Dónde van? Y van y se meten en el ayuntamiento, en la municipalidad o en el juzgado y los casan. Y entonces Dios dice, qué pena estos hijos míos que no me admiten en su casa. ¿No? Es una parábola, Bueno, pues es verdad, Qué pena, ¿no? Aunque Dios ya sabe todo, pero, ¿me entendéis? Pero qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Que los case. Y además lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y lo que te casan allí, pues ya saben que si vas dentro de un mes, pues te casan, si quieres. Y en Las Vegas, allí dicen que se casa la gente por la mañana y se divorcia por la tarde. Se le va mal en la ruleta, ya no te quiero como esposo, porque estás arruinado. Nada, fuera, feo, ya no te quiero. Y ya, me voy a que me descansen. Por la mañana le va bien en la ruleta y millonario, y por la tarde lo pierde todo. Y pierde también la mujer. De la ruleta se va a casarse. Bueno, pongo un poco de chiste, pero bueno, más o menos pasa un poco así, No os creáis que es Hollywood, Aquello Hollywood, no es Hollywood, pero vive como Hollywood. Bueno, entonces, el matrimonio, pues qué maravilla, la bendición de Dios, una protección contra Satanás, no sé. Claro, eso hay que alimentarlo, no es solamente casarse. A este niño ya ha hecho la primera comunión, sí, pero hace oración, pero se confiesa. Sí, hay que alimentarlo, pero reza, lee la Biblia o lee algo. No, eso ya la primera comunión, no. Eso es el principio de una vida, no es el final, no es, pues yo que sé, ya me han dado el doctorado en medicina. Bueno, pues eso será al final a lo mejor, ¿no? Pero en estudios, a lo mejor, aunque también un médico tiene que estudiar constantemente. Pero bueno, es decir, uno que busca un título, ya me han hecho premio Nobel. Bueno, bien, pues ya al final, como aquí dice, ya tengo ese título que lo tiene muy poca gente. No, aquí es un principio, no es un final, es un principio. La confirmación es un principio. Es el final de una catequesis, pero un principio de una vida. Bueno, entonces, matrimonio. Pues bueno, ya Satanás se ha encargado de cada vez se casa menos gente, se vive en pecado mortal público, fornicación, o cuando no adulterio, lo que sea, y así estamos. Paganismo. Después, el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, pues, si uno le llama, o también, aunque son los sacramentos, la consagración, en ese sentido. También un laico se puede consagrar, aunque no pertenezca a una congregación religiosa, privadamente. Y si uno pues ve que
mejor sería un camino, pero no encuentra la media naranja, en el sentido no encuentra el novio o la novia, pues bueno, pues estará soltero o tal, o se consagrará privadamente, pero, es decir, no existe la vocación de soltería, no existe, ¿no? Y lo ideal, pues un soltero, pues que viva como si fuera un consagrado, aunque sea temporalmente, Entonces, y bueno, pues si Dios, por lo que sea, también una persona mejor con mucha deficiencia física, pues a lo mejor no puede casarse ni puede ser sacerdote, porque está postrado en una cama, pues no puede, pues digamos, llevar una vida, un estado así, ¿no? Bien, bueno, y bueno, pues siempre con Jesucristo en ese sentido. Después, bueno, el matrimonio se puede recibir varias veces si enviuda la persona. Felipe II, el rey de España, pues se casó 4 veces por la Iglesia, porque moría la primera esposa, la segunda, la tercera, en la cuarta murió él. En ese sentido, claro, se quedó viuda ella, pero 4 veces se casó por la Iglesia. Es Felipe II, famoso rey. Bueno, entonces vamos por más sacramentos. Tenemos ya al final de la vida la unción de los enfermos. Hemos dicho de niño, de bebé, de niño, bebé bautismo, de niño primera comunión, después confirmación, tal como se dan ahora, que a lo mejor en otros tiempos se han cambiado el orden de los sacramentos. Después gracia de estado, en el sentido, pues la gracia del matrimonio, la gracia de la consagración, y después la unción de los enfermos. Y me estoy dejando un sacramento que ahora me parece que son los 3 de iniciación cristiana, los 2 de estado, llevo 5 en la unción y me falta uno. No, ya lo he dicho, me falta uno, pero bueno, ya me saldrá. A ver si lo pensáis vosotros. He dicho bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal, ahora voy a decir la unción de enfermos, son 6. Voy a decir la unción de enfermos, te estoy diciendo. Bueno, bien, ya me saldrá. Bien, entonces, la unción, pues no, al final de la vida, o cuando uno está enfermo, pues qué maravilla, ¿no? Que Cristo pase en tu vida para darte fuerzas, para ofrecer tus dolores, tus achaques, pues al Señor. Entonces, y para prepararte si Dios te llama. No le dé la unción que se va a asustar el enfermo, más asustará si se presenta delante de Dios con sus pecados. Al menos la unción de enfermos, antes te confiesan, y si estás en coma, pues también se te perdonan los pecados, porque no puedes confesarte. Pues esto, ¿no? Bien, bueno, pues estos son los sacramentos. Yo creo que me falta uno, porque yo he dicho 6, en sentido, y ya se os ocurrirá a vosotros, si no ya que la gente mire en los libros cuál es que me falta, porque la cabeza a veces la tengo oxidada, y entonces pues uno no se acuerda. Y si no, pensar vosotros, ¿eh? Vale. Bien. Vemos ahora también la evangelización. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo. Tenemos que ser evangelizadores. Como yo siempre digo, los católicos tenemos esa gran deficiencia, ese gran pecado, porque no cumplimos el mandato misionero, no hablamos de Dios, no hablamos de Dios a la gente. Ya lo he dicho. Vale, si no lo sabéis, ya os he dicho claro, ahora vosotros tenéis que pensarlo. Bien, ya saldrá. Bueno, entonces estamos hablando de evangelizar. Pues los católicos, bueno, vamos a misa, los que van a misa salen de la misa y hablan pues de qué vestido te has comprado, quién ganó el partido de fútbol, cómo te va en el trabajo, cómo está tu hija, todo esto. Y de Dios no hablamos nada, apenas nada. Vosotros sois la luz del mundo. Pero si la luz se pone debajo de un celemín era como un cajoncito con una medida. Entonces dice,
vengo a comprar arroz, ¿cuántos quiere? Quiero un celemín en aquel tiempo. Entonces ponían el cajoncito en el saco de arroz y te lo echaban a tu bolsa. Y eso era una medida. Ahora sería 1 kilo, pues ahora es la báscula, pero mejor sin báscula era una medida. También, pues una medida a veces antiguamente a lo mejor, pues quiero medio litro de aceite, pues a lo mejor cogían un envase, una taza que llega hasta medio litro, te lo echaban, porque era una taza de medio litro, y así. No tenían que pesarlo, sino era el de esto. Bien, bueno, pues que veamos pues cómo verdaderamente hay que pedir el Espíritu Santo. Y la oración nos lleva a hablar de Dios. Lo dice Jesucristo. De lo que lleve vuestro corazón, hablará la boca. Y no hay de esto. Si llevas fútbol, hablar de fútbol, claro. Si llevas dinero, hablar de dinero. Y bueno, entonces, ¿de qué hablo yo? Pues si hablo poco de Cristo es que llevo otras cosas. ¿Es así? Es decir, es así. Entonces, evangelizar. Evangelio significa buena noticia. Sería como buena. Ángelos, que viene de ahí, de ángel es mensaje. Buena mensaje. Entonces, Eugenio significa bien nacido. Estamos hablando en griego. Eulogio, bien hablado, el que habla bien. Entonces, evangelio o evangelio, la V es una U, es buena noticia, buen mensaje. Ángelos, mensaje, bueno. Eucaristía, charis es gracia, buena gracia o acción de gracias. Bueno, así sería, ¿no? Bueno, pues hay que pedirle al Señor que amemos pues los sacramentos, que amemos la oración, que todo va bañado en la oración, que antes de evangelizar hay que rezar, como decía un sacerdote, para hablar 1 hora de Dios a los hombres, antes hay que estar hablando 1 hora a Dios de los hombres. Para hablar 1 hora de Dios a los hombres, evangelizar eso, hablar de Dios a los hombres, antes hay que estar hablando 1 hora de Dios por los hombres. Entonces Moisés subía a la montaña y hablaba con Dios y después les decía, esto es lo que me manda el Señor, esto es lo que hay que hacer, esto es los 10 mandamientos, esto es lo que sea. Pero antes estaba hablando con Dios arriba, en la montaña. Bien, bueno, pues hermanos, cada uno que busque el de esto, o mira, aquí estamos en familia, buscar en Google los 7 sacramentos, búscalo los 7 sacramentos, porque estamos aquí un montón de personas y no nos sale, nos falta uno, se ha escapado. No, eso es orden sacral. Ya. Ya, bien. Exactamente, es confesión, penitencia, vale, gracias. Bueno, perdonad los que estáis viendo este vídeo, que, claro, como he dicho en el bautismo, el perdón de los pecados, ya se me ha colado el esto. La penitencia, Bueno, gracias, Señor, que nos hay... Bueno, pues volviendo un poco a lo que estaban hablando, pues la penitencia, pues qué maravilla, ¿no? Acercarse. Cuando yo voy a confesarme, voy a un encuentro con Cristo. Eso es lo primero que me tengo que poner en la cabeza, un encuentro con Cristo, con Cristo, con Cristo. ¿Tú amas a Cristo, sí o no? Sí. Claro. Bueno, ¿quieres encontrarte con Cristo? Sí. ¿Quieres confesarte? Sí. Pues la gente dice no. La gente dice no. En el sentido, no, ya más adelante, ya la cuaresma, ya, en el sentido, bueno, entonces, bueno, pues el Espíritu Santo nos pone ganas de confesarnos, y el demonio nos pone que no te confieses, ya más adelante, hoy no, expedito, no, mañana, bueno, entonces, el demonio nos pone ganas de pecar y no confesarse. Y el Espíritu Santo nos pone horror al pecado y ganas de confesarnos, en el sentido. Bueno, entonces, bueno, pues se ha instituido por Jesús el mismo día que se aparece a los apóstoles resucitados, que les dice, recibid el Espíritu Santo, a quien vosotros perdonéis los pecados les serán perdonados, a quien se los retengáis les serán retenidos. Bueno, pues entonces, que veamos pues cómo el sacerdote tiene que ver si retiene o perdona.
Para saber si retiene o perdona, tiene que saber el pecado. Porque a veces puede haber una confesión y no haber verdadero arrepentimiento. Como explico yo a veces, padre, me acuso de robarle al vecino una bicicleta. Bueno, bien, pues nada, tú mañana se la devuelves, no hace falta que digas tu nombre, se la dejas ahí dentro en la puerta, que nadie la toque, o cuando él vaya a salir, lo que sea, que no te vea. Bien, no hace falta decir tu nombre. Bueno, no, yo no la pienso devolver, es estupenda. Es la bicicleta que yo he soñado esto. Yo me arrepiento de robarla, pero de devolverla no la pienso devolver, ¿eh? Bueno, pues se la retiene, claro, el pecado, claro, el sentido de esto, ¿no? Y bueno, pues vamos de penitentes, nos humillamos, dice Jesús, quien se humilla será ensalzado. Bueno, pues es un acto de humildad. Es que el sacerdote, pues yo qué sé, me ha hecho bronca, que generalmente no te va a echar bronca, no te va a echar bronca, y dice, bueno, pues no ibas de penitente, pues bueno, pues acepta el sentido. Y bueno, pues siempre ese miedo a confesarse y siempre excusa, no, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, pues está rechazando un sacramento. Y aparte no ha dicho que Dios te perdone. Hombre, si no hay sacerdote, estás muriendo, pues sí, Dios te perdonará, pero si no, hay de coger el cauce que Él ha dicho, a quien vosotros perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y bueno, pues es el sacramento de la paz, del amor, Dios te ama, te perdona, de la limpieza, de la tranquilidad. Bueno, pues amemos ese sacramento, y tal, que también está en desuso. Están los confesionarios con telarañas. Es que no hay sacerdotes confesando, es verdad, también hay pocos sacerdotes, pero a veces también, que esto no tendría que ser así, el sacerdote a veces no se pone mucho, porque como no viene nadie, pues me voy a hacer otra cosa, es decir, en ese sentido. No tendría que ser así, pero bueno. Pero bueno, estamos en un tiempo que hay que pedirlo. Bueno, pues tú no vas a la tienda y pides, o vas a la tienda y te pones así. No, pides. ¿Qué quiere usted? Pues deme unas pastillas para el dolor de cabeza. Pues venga. Pues ves al sacerdote, ¿me puedo confesar? Pues le confieso ahora, o digo, mira, ahora no puedo, pero espérate 15 minutos, o ven mañana por la tarde y te confieso. Y tal. Bueno, pues bien, por lo que te digan, sé humilde, es un sacramento de penitencia, de humildad, de humillación. Bueno, pues si ya uno va con soberbia, con que lo atiendan como él quiere y cuando quiere y tal, pues entonces vamos mal. Bueno, pues esos son los 7, tal. Nosotros podemos recibir 2 sacramentos frecuentemente. Hay algunos que solamente una vida, bautizo, una sola Navidad. No es que me hice ateo después y que quemé 3 iglesias, tal, y ahora quiero que me bauticen otra vez porque estoy totalmente arrepentido y me he confesado y tal, no sé cuánto. No, ya te bautizaron, eso ya está para siempre. La confirmación para siempre, orden sacerdotal para siempre. Bien, pero hay unos que podemos recibirlo. Eucaristía, 2 veces al día. Ahora la Iglesia permite 2 veces al día, con que la segunda comunión sea dentro de una misa y se escuche la misa entera. Esa es la condición. Y en gracia de Dios, claro, por supuesto. Y ayuno eucarístico, por supuesto. 1 hora de ayuno eucarístico antes de comulgar. No comer nada ni beber nada, excepto agua o medicinas. Medicinas se pueden tomar. Bueno. Confesión, pues también puede ser cada día, aunque mejor si es uno un laico en una ciudad o esto, muchos sacerdotes no lo van a entender, pero bueno, ha habido santos que se confesaban cada día, pero también vivían en comunidad y a lo mejor en esa comunidad habían 7 sacerdotes o 10 o 20, y bueno, pero digo que lo han hecho, pero bueno, pero a lo mejor, pues los santos aconsejan, y esto para algunos se les cae, se desmayan, al oír estas palabras se desmayan, ¡pum!, se desmayó, una noticia. Dele agua, dele viento, dele con el abanico así. Tal. ¿Y qué le ha dicho? No, simplemente he dicho lo que decía San Ignacio, San Francisco de Sales. ¿Y qué decía San Francisco de Sales? Y San Ignacio y San Francisco Javier y bueno, muchos santos. Confesión cada 8 días, decían ellos, cada 8 días. Es verdad que en aquel tiempo a lo mejor había más sacerdotes para confesar, había más facilidad, todo eso, pero eso lo decían. Pero bueno, uno si lo busca, puede confesarse cada 8 días. Yo esta cuaresma me he confesado
un promedio de cada 4 o 5 días. He ido más en la cuaresma. También porque tenía sacerdotes cerca, esta cuaresma. Pero bueno, generalmente no llego a esto, pero ya no me arrepiento de haberme confesado tantas veces. Me arrepiento de los pecados que me he confesado, pero no de confesarme. Bueno, hermanos, pues estamos aquí, estamos hablando y acabamos ya oración, estamos hablando de evangelización y de sacramentos. Entonces, ¿queréis ser hombres y mujeres de oración? ¿Sí o no? Sí. Me gusta. Adelante. Yo también. Estamos aquí en familia, estamos un poco así de avivamiento. ¿Queréis recibir los sacramentos, sobre todo comunión y confesión, con frecuencia? ¿Sí o no? Sí. Yo también. Muy bien, así me gusta, con frecuencia. ¿Y queréis ser evangelizadores y hablar de Dios y predicar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo? ¿Sí o no? Sí. Vale, yo también, pero a veces me avergüenzo. Ya, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿eh? Porque suerte que no hay piedras. No, lo digo porque no hay piedras, sino. Bueno, pues para los que vean este video, estamos en familia aquí en Purísima de Lobaces, en Chile. Bueno, pues si nos acepten estas preguntas, esta pequeño broma, alegría, que no son bromas, pero es un poco así más distendido, no tan formal, la prédica y esto. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.